Capacitación. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches para algunos también. Le damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de capacitaciones Camino a RCOI Latam 2022. En esta sesión tenemos un invitado muy especial con quien abordaremos el complejo mundo de las negociaciones internacionales y cambio climático. Nos va a aclarar cómo funciona esto, la cantidad de siglas, la cantidad de distintos términos, y también nos va a contar qué se viene para la COP27 de este año. Me presento, soy Daniela Miranda, coordinadora del Departamento de Política de 1.5, que es una de las organizaciones que integra la coordinación regional de este gran encuentro de las juventudes latinoamericanas. Y para quienes no han participado en nuestras actividades anteriores, les cuento un poquito. La Cumbre Climática de la Juventud, o RCOI Latinoamérica, es la conferencia regional de la juventud, RCOI por sus siglas en inglés, Regional COI, y es una de las instancias de participación a nivel regional camino a esta próxima COP27 en Egipto. La RCOI Latinoamérica busca ser un trampolín para el liderazgo de las organizaciones juveniles regionales que luchan contra el cambio climático, como muchos de ustedes que están acá, potenciando la articulación y el trabajo conjunto. Bueno, durante el proceso previo a la celebración de la cumbre, que se realizará los días 12, 13 y 14 de septiembre en Costa Rica, en una modalidad híbrida y presencial, online y presencial, en lo híbrido, ejecutamos este ciclo de capacitaciones dirigidas a jóvenes de toda la región. Y aquí estamos, bueno, perdón, las papeles. Las iniciativas que estamos aquí trabajando en las juventudes de distintos países de América Latina, y les contaremos más al final de esta sesión. Así que ahí no se vayan después de la presentación si quieren conocer un poco más de las actividades. Y bueno, pueden ingresar al sitio web www.rcoila.org y en Instagram y en Twitter como @rcoilatam. Y bueno, a lo que nos convoca. Las negociaciones internacionales y de cambio climático. Me complace presentarles a Enrique Maurtua Constantinidis. No sé si lo dije bien, Enrique. Está complicado ahí, pero bueno, Enrique, bienvenido. Él es especialista en cambio climático con casi 20 años de trayectoria en política climática nacional e internacional. Actualmente es el coordinador de Independent Global Stocktake para América Latina y el Caribe. Desde el 2004 está activamente involucrado en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas desde la sociedad civil. Coordina el grupo del G20 del Climate Action Network Internacional, SCAN por sus siglas, donde facilita posicionamientos de ONGs de todo el mundo. Lideró el área climática de FARN en Argentina durante 7 años y fue coordinador regional de Climate Action Network en Latinoamérica. Enrique además lidera activamente iniciativas de incidencia política en Argentina y en Latinoamérica, y regularmente da capacitaciones sobre cambio climático, negociaciones internacionales, escribe artículos, y aquí lo tenemos. Muy bienvenido, Enrique, por aceptar nuestra invitación y a esta segunda capacitación del ciclo. Así que el piso es todo tuyo, Enrique. Muchas gracias. Y la presentación se va a dividir en 2 partes. Enrique nos va a dar primero un espacio para que podamos responder sus preguntas, que pueden ir dejando en el chat, y después vamos a pasar ya derechamente a lo que sería Agenda COP27. Muchas gracias, Enrique. Daniela, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con todos ustedes hoy. La verdad que encantado de ver toda esta participación en esta reunión. La verdad que, bueno, gracias nuevamente por esta invitación a todas las personas que organizan la RCOI. Para mí es una alegría enorme estar en contacto porque bueno, yo cuando arranqué, o sea, tenía probablemente la edad de ustedes, o era un poco más chico o era un poco más grande, así que la verdad que para mí siempre es súper enriquecedor poder tener estos encuentros. Así que si voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo, espero que me salga. También va a depender mucho de los intercambios que tengamos. Creo que
Si logro cumplir con el objetivo, en una de esas vamos a tener una ida y vuelta bastante interesante. Así que siéntanse libres de preguntar lo que tengan ganas. Ninguna pregunta es menor que otra, así que todo lo que quieran preguntar, pregúntenlo, lo pueden preguntar en el chat, como les dijo Daniela. Yo igual voy a hacer algunas pausas, porque sí, hay muchas de estas terminologías y muchas cosas que a veces se complican. Así que yo les voy a hacer una presentación. Así que ahí en esa presentación, ahora voy a poner para compartir la pantalla. A ver si estamos acá. Solamente Daniela, confirmame, ahí la ves, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Genial. Entonces, ahí lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es un poco hablar de esta negociación internacional sobre cambio climático. Ahí yo lo que quiero arrancar, ahí estamos, es un poco para contarles todo el contexto de esta negociación, cómo nos vinculamos con ella, dónde nace, cuáles son los términos de esta negociación, más que nada porque muchas veces es algo que está muy lejos y que uno de repente dice, ¿cómo me vinculo con todo esto que está ocurriendo a nivel internacional y cómo llega esta acción local o esta preocupación que puedo tener yo como individuo a conectarse con ese escenario diplomático, internacional, geopolítico, de intereses varios que se vinculan allí? Antes igual quería simplemente repasarles un poco de alguna de las cosas de mi trayectoria, un poco algo que Daniela mencionó, o sea, simplemente para contarles que bueno, yo hace casi 20 años que estoy vinculado a esto. Estas son algunas de las organizaciones con las que he trabajado, algunas quizás las conozcan, otras no, otras por ahí les suenan. Con algunas he estado como parte del staff, como algunas como consultor, y abajo de todo muchos de los espacios internacionales en los que me he vinculado o que he trabajado o que he tocado en algún momento de mi vida. Pongo esa foto de ahí arriba porque es justamente de la COP11 de Montreal en el año 2005, en la que fue la COI 1. Y que bueno, yo tuve el honor de ser uno de los 100 jóvenes seleccionados para estar en esa COI 1, que ocurrió en el año 2005. Así que bueno, por eso también para mí siempre es algo súper lindo de seguir conectado con los espacios de jóvenes, porque yo arranqué siendo joven, como todos ustedes, en estos espacios de negociación climática. Pero bueno, justamente para venir directamente al tema que nos convoca, o sea, estamos en esta situación de crisis climática, estamos en una situación en la que es necesario cada vez más hacer las acciones de manera urgente, ¿no? Creo que muchos de ustedes probablemente ya están familiarizados con los niveles de urgencia, con los reportes del IPCC, con la acción que es necesaria, con los diferentes temas que tenemos que abordar si queremos reducir emisiones y tratar de mantenernos dentro de un clima seguro. Y aquí, justamente este gráfico que está es el que muestra más o menos en el estado en el que estamos, de niveles de emisiones, y los niveles de emisiones a los que tenemos que llegar en los próximos 30 años y más allá. Entonces ahí, esto es lo que siempre tiene que estar en nuestras cabezas, es lo que siempre tiene que estar presente, porque todo lo que se haga en el nivel nacional o en el nivel internacional tiene que estar vinculado con esto, tiene que estar vinculado con poder atacar el problema de raíz, abordar el tema de la reducción de emisiones. Y al mismo tiempo, en paralelo y de manera paralela, pero muy de cerca, el tema de la adaptación y los daños que genera el cambio climático, porque eso lo vamos a tener igual. O sea, lamentablemente, la inercia del cambio climático nos va a llevar a seguir teniendo impactos climáticos. Ahora, según la medida de acciones que hagamos para mitigar
para reducir las emisiones y para adaptarnos va a ser qué tan grave sean esos impactos. Entonces, esas cosas siempre tienen que estar presentes y son como el centro de toda la atención y la conversación climática. Entonces, ¿qué hace o qué hizo la comunidad internacional alrededor de esto? Hace ya unos 30 años, un poquito más también. En el año 88 nace el panel de expertos sobre cambio climático. Este panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que reúne a científicos por un lado y a gobiernos por el otro. Tiene dos componentes. Tiene un componente científico, puramente científico, y un componente gubernamental. Es decir, que cuando ustedes vean un reporte del IPCC, un reporte científico del IPCC, ese reporte está consensuado entre científicos y gobiernos. O sea que ningún gobierno de la Convención de Cambio Climático puede ignorar este reporte, porque su gobierno lo aprobó. Su gobierno está al tanto de esto, o tuvo la oportunidad de verlo en todo caso. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque todos esos informes después se toman como base para la negociación. ¿Por qué? Porque toda la negociación climática está basada siempre en las bases de la ciencia. Y eso también es un punto muy importante. Esta es una línea temporal que recorre en el año 92, cuando nacen las 3 convenciones de Río, la de biodiversidad, la de cambio climático y la de la lucha contra la desertificación, que son 3 convenciones, 3 convenios bajo el paraguas de Naciones Unidas. Son 3 convenciones que funcionan y que nacieron en el marco del Día de la Tierra, en Río en el año 92. Esto, ¿en qué se traduce? En que a partir de ahí la comunidad internacional empieza a poner sobre la agenda geopolítica el tema ambiental, ya sea lo de biodiversidad, que hace estos días se confirmó que la Convención de Biodiversidad va a ser en diciembre en Montreal, y o la de lucha contra la desertificación, que justamente ocurrió hace un par de semanas en Abiyán, en África. Estas convenciones tratan de tener la cooperación internacional y el trabajo conjunto entre países para abordar estas problemáticas. Yendo al cambio climático, en el 97 nace el Protocolo de Kioto, el primer instrumento legalmente vinculante que se desprende de la Convención de Cambio Climático para hacer medidas concretas de reducción de emisiones. Y después, en 2015, el Acuerdo de París. Ahora, un poquito para tener algunos términos de lo que se habla. Yo les hablaba de mitigación, de adaptación. Bueno, mitigar, reducir emisiones. Cuando hablamos de mitigación, es reducir emisiones. Y de ahí se abre un mundo, porque hablamos de emisiones de sectores, de energía, las emisiones de diferentes espacios, incluso en el uso de la tierra, o sea, la agricultura, la ganadería, las emisiones que se generan de la deforestación, las emisiones que se generan de la generación de energía, del transporte, del consumo domiciliario. Todo eso adentro de esta parte de mitigación. Una cuestión puramente, o sea, de técnica en relación a los gases de efecto invernadero. Adaptación, o sea, el clima está cambiando. Ese clima, esas proyecciones de largo plazo hablan de que está cambiando el clima y que nos tenemos que adaptar. Tenemos que generar estrategias para adaptar nuestra vida en sociedad y la de los ecosistemas, permitir que los ecosistemas se adapten también al cambio climático. Esto también es algo muy importante y no menor, que se vincula con la Convención de Biodiversidad también, y con el trabajo que todos hacemos. Daños y pérdidas. Cuando ya no alcanza la adaptación, cuando se pasa del umbral de adaptarse, tenemos una situación de daños, o sea que las cosas, entre comillas, se rompen, o se pierden. Y no sé si les viene a la cabeza o se imaginan de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Yo me adapto, entonces hago una obra de infraestructura, entonces viene una inundación y protejo las casas. Ahora la inundación es mucho más grande que lo que estaba previsto.
y esa inundación igual me afecta y daña, arrasa con un pueblo, destruye infraestructura, mueren personas. Bueno, ahí estamos hablando de una situación de daños. Y si no hablamos de pérdidas, cuando suba el nivel del mar y desaparezcan países, vamos a obtener pérdidas que no son recuperables, no podemos repararlas. O sea, va a haber países que van a desaparecer, van a haber comunidades que se van a tener que desplazar. Entonces, ni la mitigación ni la adaptación pueden abordar esas situaciones. Esas situaciones en algunos casos van a ocurrir, y ahí es donde la comunidad internacional tiene que trabajar y hacer algo para poder abordar cómo hacerle frente a esa situación de las comunidades desplazadas, de los sectores que se pierden, de la economía que se resiente frente a diferentes impactos. Entonces, todos esos temas están en esa conversación de daños y pérdidas, que es muy importante destacar que no es lo mismo que adaptación. Hay un esfuerzo muy grande de algunos países de combinar las dos cosas, porque cuando se combinan las dos cosas simplificamos los términos y eso le conviene bastante, sobre todo a los que tienen que poner la plata. Entonces, justamente es muy importante mantener esas conversaciones separadas. Otros términos: transferencia de tecnología es otro de los temas importantes. El fortalecimiento de capacidades. Todas esas siglas que están ahí, LULUCF, AFOLU, RED. Bueno, LULUCF, hoy por hoy ya no se habla mucho de LULUCF, pero es Land Use Change and Forestry. Hoy ahora se habla más de AFOLU, que es Afforestation, Forestry and Land Use. Y después RED, que es el mecanismo que se creó hace un tiempo para evitar las emisiones causadas por la deforestación. Es un mecanismo que se creó hace varios años, antes que incluso que esté el Acuerdo de París, para generar protección de ecosistemas o manejo sustentable de ecosistemas para evitar las emisiones de la deforestación. Y después, claramente, muchos de estos temas están atravesados por el financiamiento, y el financiamiento que tiene que venir de países más desarrollados hacia países en desarrollo. Todo esto atravesado con una lente de equidad y con una lente de circunstancias particulares de los países. Por eso, la convención, esa convención que se creó en el año 92, piensen como si fuera la constitución de un país, ¿no? Es como un convenio marco. Tiene estos principios que es muy importante conocerlos porque vienen siempre a cuento en cada una de las reuniones, y es algo que viene muy presente en todas las negociaciones desde hace 25 o 30 años. Esto que les decía al principio, siempre con evidencia científica, y el principio de precaución. Esto ya no se habla tanto del principio de precaución porque en realidad lo del principio de precaución tenía que ver más con un contexto de los años 90 en el que se decía, bueno, todavía no sabemos si el cambio climático es real o si lo causa el hombre. Entonces, por una cuestión de principio de precaución, no tenemos que seguir alentando las actividades que todavía no tenemos certeza que son causadas por el hombre. Ahora, hoy por hoy, el principio precautorio ya no tiene sentido hablarlo en el marco de la Convención de Cambio Climático, porque más del 98% de la información científica disponible nos dice que el cambio climático está asociado a las actividades humanas. Hay otro punto muy importante, y aquí es donde entran ustedes, es el reconocimiento del derecho de las generaciones futuras y del desarrollo sostenible. El Acuerdo de París incluso habla del concepto de equidad intergeneracional. Entonces, eso es muy importante que ustedes, como jóvenes, lo tengan presente para cuando buscan esos puntos de encuentro y de entrada a la hora de hablar de cambio climático, la Convención y el Acuerdo de París. Y después, justamente el tercero que figura ahí es el más conocido de todos, el que se usa una y otra vez en el marco de las conversaciones de las negociaciones climáticas, y es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esas corresponsabilidades que tenemos todos en el planeta, todas las personas, todos los países
tienen responsabilidad frente al cambio climático, pero la responsabilidad no es la misma. Y esa responsabilidad, al no ser la misma, es muy importante tenerla presente, porque ahí es donde entra cuál es el nivel de desarrollo de los países, cuánto tiempo llevan emitiendo y contaminando los países, cuántas capacidades tiene un país para hacerle frente a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Todo eso entra en este concepto y es lo que hace que los países se peleen bastante. Y finalmente, lo último que les mencionaba sobre el tema de que el financiamiento y las capacidades tienen que venir fundamentalmente de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Esto es una imagen para que vean un poco de la estructura de lo que es la convención. No voy a ir sobre los detalles de todo esto porque sería un montón y la verdad que a veces es una complicación, pero solamente para que tengan en claro lo que está arriba de todo el título es el plenario de Naciones Unidas. Es el plenario de la convención, son todos los países. Después hay un buró, que son un grupo de países que manejan cuestiones administrativas, cuestiones más organizativas del trabajo cada año, y después los órganos subsidiarios permanentes. Esto siempre en el marco de la Convención de Cambio Climático, la que se creó en el año 92. Esos dos cuerpos, uno científico y uno tecnológico. Y ahí se debaten justamente muchas de las actividades y muchas de las decisiones que se toman en conjunto entre los países. Después, otros órganos tienen que ver con órganos que son temporarios, como ahí ese número 4 que figura es el que se creó hasta que se creó el Acuerdo de París. O sea, una vez que se creó el Acuerdo de París, ese órgano dejó de existir. Por el otro, hay órganos permanentes, como dentro del Protocolo de Kioto. Mecanismo de desarrollo limpio, bueno, toda su propia estructura. Y después mecanismos financieros. Obviamente que detrás de todo esto está un secretariado de la convención, que es todo personal de Naciones Unidas, que es el que asiste en todas las cuestiones de esta convención. Y este gráfico que está acá trata de mostrar un poco la complejidad de esta negociación. Esto es los 196 países de la Convención de Cambio Climático y todos los grupos políticos, económicos o de afinidad a los que pertenecen. Imagínense que cada una de esas pertenencias a diferentes grupos se asocia a posicionamientos políticos, a compromisos, y que cada una de las decisiones y las posiciones de los países tiene que responder a las posiciones de los países, perdón, a las posiciones de esos grupos a los que pertenecen. Sí, tengo que notar que este gráfico ya está desactualizado, porque este gráfico lo hice hace unos cuantos años ya. Todavía me falta hacer una actualización. Hay algunos grupos, como por ejemplo Argentina ya no está en el grupo que está ahí, el grupo de AILA, que es un poco más grande, así que necesita una actualización, pero la idea de este gráfico es justamente mostrar el nivel de complejidad que hay a la hora de conseguir por consenso, porque todas las decisiones de la Convención de Cambio Climático son por consenso, uno solo de estos países que se oponga y frena una negociación. Y ahí está como lo maravilloso de esta negociación, porque es como un juego de negociación muy fuerte, porque solamente con que uno se oponga bloquea esta negociación. Y ahí es importante tenerlo en cuenta justamente para la hora de decir, bueno, esto no es una negociación fácil, sobre todo por todos los intereses que están sobre la mesa. ¿Y dónde entramos nosotros, las personas que no somos gobiernos? Bueno, aquí estamos, las constituencies. O sea, nunca sé exactamente si hay una traducción específica para las constituencies, pero bueno, es la manera que llamamos a los grupos de involucramiento, por decirlo de alguna forma, que no son gobierno. O lo que en el marco de la negociación climática en general se llaman observadores, ¿no? Entonces ahí, todos, si leen los primeros 5, que suenan graciosos, en realidad son Environmental, Non-Governmental Organization, Research,
Research Non-Governmental Organization, Business and Industry Non-Governmental Organization, Trade Unions Non-Governmental Organizations, Youth Non-Governmental Organizations. O sea, todos ellos constituimos lo que somos diferentes actores de sociedad civil. Y que también los separo porque en realidad todos terminan con el tema de NGO, ¿no? Y después tenemos pueblos indígenas, espacios de género y mujeres, los campesinos y los gobiernos subnacionales y ciudades. Todos estos grupos constituimos lo que serían los observadores de esta Convención de Cambio Climático. Todos, para poder pertenecer ahí, hay que hacer un proceso de acreditación, hay que poder tener una afiliación en particular. En el caso de Yango entiendo que es un poquito más flexible, porque no todas las organizaciones juveniles son organizaciones formales con personería jurídica, pero sí hay, digamos, maneras de formalizar un poco esa participación. Así que bueno, esto para que sepan de que los diferentes actores que empiezan a entrar. Y justamente les destaqué Yango porque es justamente el espacio en donde ustedes, como jóvenes, pueden tener un espacio de participación. Ustedes, si van a una convención de cambio climático, a una interseccional o cualquier reunión, pueden buscar la constituency de Yango y empezar a interactuar con jóvenes de todo el mundo que están también trabajando en las posiciones y en el seguimiento de esta negociación climática. Brevemente, el protocolo de Kioto, para que sepan, por ahí alguno lo conoce, sabe que existió, o por ahí alguno ni siquiera sabe que existe. Pero bueno, el protocolo de Kioto fue el primer instrumento legalmente vinculante del Acuerdo de París. ¿Qué tenía el protocolo de Kioto? Que aplicaba específicamente a los países más desarrollados, que están en el anexo 1 de la Convención de Cambio Climático. Ese anexo 1 reúne a todos los países más desarrollados del año 92, que tienen más nivel de responsabilidad y que acordaron metas y que tenían diferentes mecanismos para poder facilitar que reduzcan emisiones. Este protocolo de Kioto que se creó en el 97, empezó a funcionar en el 2005 y que quedó desactualizado muy rápido. Alguno quizás sabe que muchos países no lo firmaron, Estados Unidos nunca lo quiso ratificar, algunos se salieron, pero que este protocolo le dio origen a lo que conocemos como los bonos de carbono. Todo lo que es este mercado de carbono, todo lo que hablamos en función del intercambio de emisiones, eso fue súper innovador, eso fue un mecanismo muy interesante que podía ser atractivo, sobre todo para el sector privado, porque sin el sector privado es muy difícil avanzar con esta agenda. Y acá había un atractivo muy grande para que eso ocurra. En el caso, bueno, aprovecho que justo apareció ahí una pregunta que, como viene a cuento de lo anterior, no se eligen las personas que van a una convención. Las personas se buscan acreditarse y se acreditan y van. O sea, y volviendo para hacer referencia a la anterior, todos los que somos observadores pasamos por un proceso de acreditación. Yo cuando, por ejemplo, hasta hace poco estaba en Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, que es una ONG que tiene acreditación en la Convención de Cambio Climático. Entonces, la ONG como organización acreditada dice, yo quiero acreditar a X cantidad de personas. Naciones Unidas, después de un proceso de ver cuántos pedidos hay a nivel mundial, dice, bueno, a usted le vamos a asignar 5, 10, 2 acreditaciones. Y esa organización acredita a las personas que está buscando acreditar. Es relativamente, así es como en grandes rasgos. Cada uno se autonomina, si se lo quiere, siempre y cuando sea una entidad acreditada. No puede mirar en la lista de observadores y puede ver justamente las organizaciones que están acreditadas y las personas que son contacto de esas organizaciones. Hago un comentario alrededor de este gráfico y después cortamos
2 minutos para algunas preguntas. El mundo cambió en estos años, en 30 años. La lógica de que los países más desarrollados son los que más responsabilidad tienen, empezó a tambalear. O sea, fíjense que los países que están en colores son los 10 principales emisores a nivel mundial. Y la mitad no son países desarrollados, o lo que sería, es la categorización de países desarrollados en el marco de la convención. Fíjense que está China, está India, está Brasil, está Indonesia, está Irán, o sea, dentro de los 10 principales emisores a nivel mundial. Entonces eso implicó que se busque armar este Acuerdo de París, buscar un nuevo acuerdo que incluya a todos y no solamente a los países más desarrollados, porque ya de a poco no eran los que más niveles de emisiones tenían. Entonces eso era importante empezar a readecuarlo. Voy a cortar la presentación ahora y voy a abrir algunas preguntas en caso de si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular o si hay alguna en el chat. En el chat teníamos la pregunta de Tania sobre también las constituencies, sobre ciudades, de a qué se referían con ciudades. Y también ahí puse el link que mencionaba Enrique sobre las entidades acreditadas, que son las que pasaron por un proceso de acreditación. Ahí pueden ir Exacto. dejando también sus Y es un preguntas. proceso re largo hasta que una organización llega a esa lista. O sea, pueden pasar 2 años hasta que uno llega a ser una entidad acreditada. Sobre las ciudades, aprovecho que está el comentario. ¿Qué pasa? Gobierno en Naciones Unidas es un país. Entonces, por más que una ciudad o una provincia sean parte de un estado, no son una entidad que negocia en nombre de un estado. Entonces, por eso están en esa categoría de no, o sea, de no gobierno, digamos, o de no gobierno nacional, sería, por decirlo de alguna forma. Y ahí tienen su constituency en la que están ciudades, pequeños gobiernos o estados subnacionales. Entonces ahí se constituyen y tienen su espacio ahí. ¿Hasta acá vamos bien? No se tiren alguna reacción o algo, como para saber si tengo su atención todavía. Yo ahí, Enrique, te quería hacer una pregunta, quizás también para incentivar el diálogo. En tu experiencia, ¿qué tanta incidencia tienen las constituencies y al final organismos no gubernamentales en la discusión y en la negociación como tal? Bueno, esa es una pregunta importante. Las constituencies son muy grandes. Hay muchas personas, muchas organizaciones que participan. Y ahí, ¿qué pasa? Las constituencies empiezan a tener una relevancia muy grande por los espacios que representan. Las ONGs ambientales, o sea, ENGO, que es el espacio en donde yo me he vinculado, tiene una preponderancia muy grande. Somos muchas organizaciones que participamos y hay redes muy grandes que participan y lideran esta negociación desde el lado de la sociedad civil. Una es CAN, Climate Action Network, y la otra es DCJ, Demand Climate Justice es el nombre. Son 2 redes muy grandes y que no pasan desapercibidas. Ahora, hay que reconocer también que el espacio de Naciones Unidas y liderado por gobiernos, y esto también lo van a escuchar mucho en la negociación, es un party-driven process, o sea que los países lideran el proceso de negociación. Muchas veces no les gusta, les molesta la sociedad civil. Entonces, restringen los espacios. Se restringen algunas salas de negociación, se restringe la participación, se restringe el número de participantes. Hay de esas situaciones que en algunos años han sido difíciles, no hay que negarlo, pero justamente porque la sociedad civil tiene un nivel de incidencia que no pasa desapercibido. Entonces ahí justamente es una cuestión muy importante para poder
prestar atención. Por un lado, tenemos poder, se demuestra ese poder, y por el otro lado también hay que defender el espacio, porque somos observadores y tenemos que defender ese espacio que tenemos como observadores. Muchas gracias ahí por tu respuesta, Enrique. También muy para incentivar la participación. Y Lilian tenía una pregunta que dice, ¿la geoingeniería podría considerarse una aplicación a negociar con los gobiernos, dado que ahora se habla de ecología política de la geoingeniería? Qué tema difícil. En realidad, la geoingeniería no ha entrado como tal en la negociación climática. Por mi entender, dos motivos. O sea, por un lado, todavía es algo que no está probado, no es algo que esté ampliamente diseminado, no es económicamente rentable, y incluso el IPCC en su reporte habla de tener mucho cuidado con el uso de esas tecnologías. Entonces, desde ese punto de vista, es muy difícil que entre a una negociación climática. Sin embargo, sí se habla muchas veces a la hora de mencionarlo como ejemplo, a la hora, o sea, todo el mundo del tema, pero no está en el centro de la negociación climática. El otro tema el otro motivo es que, y esto aplica a un montón de cosas, es que cuando se negocia en Naciones Unidas y en el marco del Acuerdo de París, por ejemplo, estamos hablando de un acuerdo que está pensado para durar más de 70 años. Entonces, hoy, hablar de una tecnología es muy difícil meterla adentro de un acuerdo que va a durar más de 70 años, porque después, cuando eso cambie, hay que hacer todo un proceso de negociación para cambiarlo. Entonces, por eso van a encontrar que todo lo que es referido a las decisiones de Naciones Unidas, al Acuerdo de París, a la Convención de Cambio Climático, no habla de ninguna tecnología en particular. O sea, no habla de energías renovables, no habla de, no habla de tecnologías o soluciones específicas, justamente porque tiene que ser lo suficientemente amplio como para que entre cualquier cosa. Entonces, hoy, si uno hablara de energías renovables, o sea, hay quienes, o más puntualmente, uno sí podría decir energía eólica y solar. Todos sabemos que la energía eólica y solar son parte de la solución. Sin embargo, en el marco de un acuerdo internacional, poner eólica y solar es muy complejo, porque es atarse a una tecnología que quizás en 50 años pasa a ser obsoleta. O sea, no porque me guste otra, o sea, hoy por hoy para mí es la que va, pero lamentablemente en el marco de la ley internacional, en el marco de la diplomacia, es muy difícil poner específicamente algún tipo de tecnología específica, porque posiblemente en el tiempo pueda quedar desfasada o fuera de vigencia. Si les parece, continúo. Que vamos a hacer un panorama bien rápido de lo que es el Acuerdo de París. Vamos a tratar de que sea bien dinámico. Entonces dijimos esto, ¿no? O sea, el mundo cambió. Ya no podemos depender de que un grupo de países reduzca emisiones. Todos los países tienen que reducir emisiones. Ahora, cuando hablamos de esa reducción de emisiones, es muy importante volver a ese principio que les decía de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque ¿cuál es el riesgo acá? Y esto es algo muy importante que como latinoamericanos tenemos que tener presentes. Muchos de los países desarrollados no cumplieron con sus objetivos, no hicieron lo que tenían que hacer, no pusieron el dinero, no hicieron las reducciones de emisiones. Entonces, el Acuerdo de París era una gran oportunidad para sacarse responsabilidades y decir, bueno, ahora somos todos responsables, todos tenemos que hacer y listo. Y no, o sea, en realidad hay una deuda, una responsabilidad histórica de los países desarrollados y que también tiene que estar bien reflejada siempre. Por eso es muy importante seguir manteniendo esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Entonces, el Acuerdo de París, justamente en su objetivo, habla de aumento de la temperatura. No puede superar los 2 grados y tiene que
tender a 1.5. Tiene que abordar los impactos, los efectos, los riesgos, mejorar la capacidad de adaptación, promover el desarrollo bajo emisiones y, nuevamente esto, en línea con la mejor ciencia disponible. Y una de las cosas importantes, que es que hacia finales del siglo tiene que llegar a la neutralidad de los gases de efecto invernadero. Eso es muy ambicioso para lo que fue 2015. Hablar de neutralidad de los gases de carbono en 2015 era un montón, porque veíamos muy lejos los conceptos de carbono neutralidad. Entonces, que el Acuerdo de París hable de eso es muy importante. Y sobre todo el preámbulo incluye temas de género, derechos humanos, equidad intergeneracional y la transición justa. Todos esos conceptos, hay dos interpretaciones. Quedaron en el preámbulo, a nadie le importa. Y hay quienes dicen, no, está en el preámbulo, aplica a todo el acuerdo. Todo lo que se hable en el acuerdo tiene que tener perspectiva de género, derechos humanos, la equidad intergeneracional y la transición justa. Hay más que se me olvidaron, que tendría que listar un montón, pero bueno, está los derechos de los pueblos indígenas y creo que me está faltando alguna cosa más. Pero es muy importante tener en claro eso, porque el Acuerdo de París trae muchas cosas importantes. ¿Cómo hacerlo? A través de las contribuciones nacionales. Las contribuciones nacionalmente determinadas, que por algún motivo, alguno se preguntará por qué no son compromisos, es que justamente estamos en un proceso en el que nadie quiere quedar atado. Entonces, las contribuciones son el aporte de cada país a la reducción de emisiones, a la adaptación y al financiamiento. Y es nacionalmente determinado porque en un espacio diplomático de estas características no se puede intervenir en la soberanía de los pueblos. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Cada 5 años tiene que haber una nueva contribución nacional. Ya se actualizaron en el año 2020, el próximo ciclo de NDCs, como se le dicen, va a ser en 2025. ¿Qué es lo importante? Cada NDC tiene que ser mejor que la anterior. Uno no puede flexibilizarla dentro de 5 años. No, la próxima tiene que ser mejor, tiene que ser superadora de la que estaba. Mecanismos de mercado y no mercado es otro de los artículos que fue muy controversial, porque justamente lo que hace es tratar de ver cómo se compensa y cómo se comercializan las emisiones. Entonces, justamente en su sentido más noble, busca justamente mejorar la participación de los países y tener incentivos económicos para poder hacer planes de reducción de emisiones, comercio internacional y compensar esas emisiones internacionales. La adaptación fundamental, como les decía desde el principio, desde el año 92 que venimos hablando de este tema, y bueno, la idea es que se hable de que el Acuerdo de París incluya lo que serían compromisos, que se llaman estas comunicaciones de adaptación para abordar los temas de adaptación de cada uno de los países. Daños y pérdidas tiene su propio artículo y esto fue un gran logro en 2015, por esto que yo les contaba al principio, no es lo mismo que adaptación. Es muy importante hablar de daños y pérdidas como un tema único. Ahora, el único detalle del Acuerdo de París fue que este artículo específicamente tiene una aclaración en la decisión que le da origen, que dice que no se puede usar para enjuiciar a nadie a nivel internacional. Uno puede enjuiciar a nivel internacional, en la Corte Internacional, a quien quiera por un montón de cosas, pero no con este artículo. ¿Por qué? Porque justamente era un artículo ideal para enjuiciar a un montón de países, o sea, en función de los daños y pérdidas por cambio climático. Financiamiento, posiblemente uno de los más importantes y las deudas más grandes. El Acuerdo de París habla de 100.000 millones de dólares por año a partir del año 2020 y hasta 2025, con nuevos compromisos después de 2025. Y sin embargo, hoy por hoy, no están ni los 100.000 millones de 2020 ni los de 2021 y todavía no hay señales de los de 2022. Esos son los niveles de complejidad que estamos arrastrando en toda esta negociación climática.
Educación. En este artículo, por ejemplo, se ha involucrado muchísimo la juventud. Los movimientos juveniles se han involucrado mucho, y esto, el Action for Climate Empowerment, ACE, se volvió súper relevante. ¿Por qué? Porque quizás alguno de ustedes se conoce o ha escuchado del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe, sobre el acceso a la información, sobre la participación ciudadana, y este programa ACE justamente empezó a agarrarse más de eso que del lado de la educación y la comunicación. Y eso lo hizo muchísimo más relevante para la atención de los países, porque como saben, no todos los países les gusta mucho esa historia. Entonces, es muy importante este programa, que realmente se ha vuelto bastante relevante y con mucha participación de la juventud en estos últimos 2-3 años. Transparencia, hay un marco de transparencia muy grande en el Acuerdo de París, y es bastante complejo, pero que realmente ha sido una de las partes fuertes de este acuerdo, que cuando se empiece a implementar a partir del año que viene, posiblemente va a ser lo que nos va a ayudar a dar registro de cómo va progresando el marco del acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque en ningún lado hay una parte que penalice a los países por esto, porque el motivo por el cual tampoco había una palabra de compromisos, sino que contribuciones. O sea, esas cosas hacen que el marco de transparencia y la presión de la sociedad civil y los propios países sean muy importantes en el acuerdo. Balance global. Justamente este marco de transparencia tendría que alimentar a un balance global de cómo progresa el acuerdo en función de los objetivos que se puso. Esto de hecho ya empezó. El año que viene termina el primer balance global del acuerdo. Y ahí vamos a ver qué dicen los países sobre el progreso para cumplir con el acuerdo. Y en función de eso, idealmente, mejorar los compromisos en 2025. Y cumplimiento, justamente la parte que muchos dicen floja, es que es un mecanismo de cumplimiento que no penaliza. Es un mecanismo de cumplimiento que por ahí expone a algún país, pero que no los penaliza. Y así llegamos a esta negociación de este año, de Sharm el Sheikh, en Egipto, en donde, bueno, algunos habrán escuchado muchos de los temas y cuál es la agenda que se habló en Glasgow el año pasado, y el paquete de Glasgow, y algunas de estas cosas, que bueno, es más que nada una continuación de los temas que conocemos: adaptación, mitigación, daños y pérdidas, financiamiento, pero ya con más nivel de detalle. La presidencia de Egipto le quiere dar más foco y más participación al tema de adaptación, claramente por ser un país africano. Entonces, quiere darle más relevancia al tema de adaptación, quiere darle más relevancia al tema de daños y pérdidas, pero un tema que justamente ocurrió la semana pasada, la anterior, en Bonn, la reunión interseccional, la preparatoria de la COP, es el tema del plan de trabajo de mitigación. Mitigación vuelve a estar en el centro de la escena porque tiene muchísimos intereses detrás. Y es una negociación muy compleja en la que nuevamente vuelven a surgir las peleas de siempre, de quién tiene que hacer más, quién tiene más responsabilidad, por qué estamos en la situación que estamos y demás. El balance global va a ser como parte de esta negociación también, porque es lo que tiene que concluir el año que viene para justamente decir cómo venimos implementando el acuerdo. Y daños y pérdidas es un tema sumamente importante que casi queda fuera de la agenda. Y era uno de los temas que estaba muy adeudado porque no consiguió ni financiamiento ni relevancia en la COP de Glasgow. Fue uno de los reclamos más fuertes de los países en vías de desarrollo. Y sin embargo, este año casi se queda fuera de la agenda. Ahora se va a tratar el tema, pero siempre el problema está alrededor del financiamiento. Ese financiamiento climático que no está, y que los países más desarrollados buscan las maneras de seguir estirando para no ponerlo. No ponerlo para adaptación, no ponerlo para daños y pérdidas, no seguir contribuyendo a los planes de descarbonización de los países. Eso es una realidad, es algo que está ocurriendo. ¿Hay financiamiento? Sí hay, apareció un montón. O sea, hay diferentes programas de cooperación,
hay acuerdos bilaterales, hay fondos en el Fondo Verde del Clima, pero están muy lejos de ser los fondos que estaban pautados que se iban a tener. Así que bueno, esto es un poco lo que va definiendo la agenda de acá a Sharm el Sheikh, y un poco lo hice muy rápido para mantenerme dentro de la hora. Yo no tengo problema en quedarme unos minutos más, si quieren tener un intercambio, que me encantaría saber sus reacciones, dudas, cualquier cosa me pueden contactar, de todas formas, más allá de si no logramos cubrir alguna de las preguntas por acá. Así que bueno, mil gracias por la atención de toda esta, en estos minutos. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpa. Sí. Te habla Rafael del país de Guatemala. Fíjate, una pregunta. ¿Cómo podría hacer yo para entrar a la organización de R-Colite? ¿Cómo podés hacer para? Ser parte de la organización de R-Colite. Ahí para ser de la R-COI. Así es. Ahí sí, vamos yo a creo dar que esa Daniela información. es la más indicada. Sí, vamos a dar esa información. Ahora vamos a dar primero un espacio de preguntas sobre la presentación, que muchas gracias, Enrique. Es bien abrumador también saber todo lo que está pasando, pero que hay medios para aportar en esto también. No sé si tienen preguntas, en el chat tenemos un par de preguntitas. Por ejemplo, que era que venía de la discusión de antes sobre energías, y que no quedaran grabadas ahí en bronce en los acuerdos. Pregunta Eliezer, ¿no hace esto que los gobiernos puedan esperar a que la tecnología mejore y se vuelvan más vagos en el cambio? Quizás te leo las preguntas que hay y... Sí, ahí la voy respondiendo. Sí, a ver, esto es un caso muy particular el que yo mencioné de la tecnología. Pero hay una lógica en esa pregunta que sí se ve en la dinámica de países. O sea, muchos de los países tratan de buscar de estirar el tiempo, de ganar tiempo para hacer cambios. Y eso se nota mucho, sobre todo en los países que dependen fuertemente de la exploración petrolera. O sea, justamente no es que están esperando a que cambie la tecnología o demás, sino que están tratando de ganar tiempo para seguir manteniendo están tratando de de ganar tiempo para seguir explorando y seguir generando hidrocarburos. Gracias. Y te preguntan acá, Lilian, tu opinión sobre equidad intergeneracional, tu apreciación a grandes rasgos. A ver, mi apreciación es que es fundamental. O sea, creo que lo que hizo el concepto de equidad intergeneracional fue darle, o sea, poner sobre la mesa el valor y la necesidad de incorporar a las generaciones futuras, o sea, en esta conversación. Porque normalmente, y ustedes lo saben bien, esto es una conversación que se mantiene entre adultos o entre personas que claramente no van a estar aquí en el año 2050. Yo en el año 2050 voy a tener 66 años. O sea, entonces, genial. O sea, díganme cuántos años van a tener ustedes. Quizás ustedes en el año 2050 van a ser padres, madres, van a estar a cargo, van a ser clase trabajadora. O sea, van a estar a cargo de un montón de cosas. Entonces, el concepto de equidad que se aplica a un montón de cosas hoy por hoy, en el hoy y en lo histórico, también hay que aplicarlo en el futuro. Y ahí es donde entra el valor de la participación de ustedes. Súper. Aquí Daniela Chávez tiene una pregunta que encontré bien interesante también, que quizás es como yendo a cosas más específicas, que ella menciona que estaba leyendo sobre varios países, especialmente los MDCs, que son los like-minded, que se oponen a las medidas basadas en la naturaleza.
Y ella pregunta, ¿cuál es la lógica para oponerse a este tipo de soluciones de los like-minded? Bueno, a ver, es un debate como bastante profundo, el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Principalmente radica en conceptos que se asemejan a la mercantilización de la naturaleza. O sea, radica más en una, como si se lo quisiera decir, malversación del uso de la naturaleza con los fines, con fines de soluciones climáticas. A ver, ¿a qué voy con esto? Hay muchas veces que la naturaleza, o sea, todos tenemos en claro que la naturaleza nos va a dar soluciones y va a ayudar a que nosotros no suframos los impactos de la manera más adversa del cambio climático. O sea, la naturaleza es parte de la solución. Ahora, en el marco de la Convención de Biodiversidad, no se usa el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Se usa el concepto de enfoques basados en ecosistemas. Entonces, eso tiene otra connotación, porque la solución basada en la naturaleza implica como un uso de la naturaleza. En cambio, el enfoque basado en ecosistemas habla más de un entendimiento y una armonía con la naturaleza. Y ahí es donde también radica alguno de los argumentos. Soluciones basadas en la naturaleza tienen más que ver con conceptos un poquito más mercantilistas y demás. Y muchas de las organizaciones, y en particular algunos de los países del like-minded group, lo que tiene es que se oponen rotundamente al uso de los mercados como parte de la solución. Gracias. Y aquí también, quizás para terminar las preguntas, aprovechen de comentar algo más si necesitan. Astrid hace una pregunta que encuentro bien interesante también, sobre todo considerando las organizaciones de jóvenes y lo que se viene tanto para este año como para el siguiente, que es en Emiratos Árabes Unidos, la COP28. Astrid pregunta cuáles, recomendaciones sobre temas a revisar antes de asistir a la COP y cuál sería una propuesta de actividades después. Quizás ahí nos puedes ilustrar con tu experiencia o como qué crees tú que se puede hacer previo y después. Bueno, ahí hay como muchas cosas, ¿no?, que se pueden ver. O sea, una COP tiene infinidad de temas y se pueden abordar desde el seguimiento de la negociación climática, desde la negociación diplomática, desde los temas, desde toda esa negociación que después terminan negociando palabra por palabra lo que está escrito, o puede hacerse desde un lado más de la movilización, ¿no? O sea, del acompañamiento de la movilización. Eso por un lado. Para mí, cuando uno va a una COP es muy importante que pueda tratar de entender en qué espacio es donde se quiere vincular. O sea, quizás el interés de uno tiene más que ver con la movilización, con la campaña, con los grupos, con la sociedad civil movilizada en las calles. O sea, y eso es importante. O quizás el trabajo tiene más que ver con un trabajo técnico, empezar a interiorizarse en los temas de negociación, la agenda, los textos, las decisiones, que eso también es importante, porque no mucha gente en la sociedad civil maneja esos temas. Y está buenísimo poder ir interiorizándose en eso para entender muy bien de qué va esa negociación. Esos son los temas a los que yo me dedico desde hace muchos años. Y la idea es justamente conectar las dos, para que la movilización en la calle se conecte con ese texto, con esa decisión, con ese tema. Entonces, temas para revisar, quizás temas que son importantes para nuestra región, la adaptación, los daños y pérdidas. Nosotros somos de una región que tiene países de renta media en general. Entonces la mitigación también es importante, sobre todo si uno está en países como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, que son países medianos, o sea, son países que
no están quizás, o sea, sí, algunos sí, pero algunos de los países medianos no están entre los principales emisores, pero son países que tienen alta dependencia de carbón, son países que deforestan mucho, son países que están con determinado impacto significativo y que también nuestros países están arriesgando sus economías. O sea, si tenemos una dependencia muy grande de combustibles fósiles o de productos que tienen altos niveles de emisiones, una huella de carbono alta, y los mercados con los que comercializamos empiezan a dejar de consumirlos, estamos empezando a poner en riesgo nuestras economías. Entonces también eso es importante tenerlo presente, es ver qué cosas de la negociación se vinculan con nuestra región, con lo que nosotros estamos, con nuestra realidad. Entonces, adaptación, daños y pérdidas, acceso a la tecnología, acceso a esa transición justa que necesitamos. Son temas muy importantes que nuestra región tendría que tener presente. Muchas gracias también ahí por esa respuesta. Un par de preguntitas más que hay en el chat. Leonardo también agradece mucho tu presentación y considerando que los acuerdos no conllevan a sanciones o algo punitivo en el caso de incumplimiento, que es como lo que mencionabas, bueno, ¿a qué se debe esto? Y podría ser que no se desea simplemente tener este sistema judicial transnacional. Bueno, es una conversación muy difícil, la de las penalidades, digamos. A ver, no funciona en el marco de la cooperación internacional. O sea, el protocolo de Kioto tenía su mecanismo de penalidad, de cumplimiento, digamos. Y los países se salieron. O sea, simplemente se salieron del acuerdo. O no lo ratificaron o nunca entraron. Entonces, la realidad mostró que por más que uno, porque todos quisiéramos que las cosas ocurran como creemos que tienen que ocurrir. Si uno no hace lo que tiene que hacer, tiene consecuencias. Tiene una penalidad. O sea, cuando uno maneja de manera equivocada o con excesos, o sea, tiene una multa. Si uno comete un crimen, o sea, va preso. O sea, digamos, o sea, es como cuestiones como bastante lógicas del cumplimiento al que estamos acostumbrados. Pero en la lógica de países, en donde cada estado es soberano, y no hay un mega organismo supremo que pueda definir y penalizar países, se hace muy difícil. Entonces, este acuerdo, con todas sus falencias, es el mejor acuerdo que se podía conseguir. Ahora, ¿de qué depende este acuerdo y su cumplimiento? Depende mucho de la presión de las bases. Depende mucho de la presión entre pares. Depende mucho de lo que hagamos nosotros, inclusive. Depende mucho de justamente la movilización, el exponer. O sea, yo normalmente, está grabado, entonces no voy a usar palabras graves, pero, o sea, digámoslo así. O sea, en el acuerdo, el acuerdo te da todo para que lo hagas como vos quieras. El compromiso te lo pones vos, las necesidades te las pones vos, lo que necesitas lo pedís vos y el financiamiento lo pones vos. O sea, ¿qué más necesitas? O sea, si no lo cumplís, o sea, quedás como expuesto, por no decir alguna expresión un poquito más graciosa. Pero realmente está todo dado para que cumplas. Si hasta el compromiso te lo pones vos. Ahora, eso implica también niveles de confianza muy grandes. Entonces ahora, ¿cuál es el problema? Si los países que tenían que poner el dinero, que tenían que reducir más, no lo hicieron, los otros dicen yo no lo voy a hacer. Es una cuestión de confianza que hay en este momento, porque si el dinero fuera suficiente, tendrías el incentivo para hacerlo. Entonces ahí es donde está un poco la traba desde hace varios años, o sea, y ahora en particular también. Entonces eso se empieza a traducir también en eso,
perdón, estoy siendo muy redundante. O sea, el cumplimiento del acuerdo depende mucho de la presión de pares y de la presión de la sociedad. Sí, además no olvidar lo que mencionabas al principio del consenso, que el consenso es lo que al final nos llevó a tener estos acuerdos, pero también lo que nos lleva a no avanzar en muchas cosas. Claro. Sí. Y acá una última consulta de Lilian para ir finalizando. ¿Cuáles crees tú que son los retos de los jóvenes y organizaciones en incidencia sobre energías renovables a largo plazo? Para que podamos hablar sobre equidad transgeneracional. A ver, de nuevo, ¿cómo sería? De nuevo. ¿Cuáles son los retos que los jóvenes y organizaciones, bueno, de los jóvenes y organizaciones sobre incidencia sobre energías renovables a un largo plazo, para que se pueda traducir en una equidad transgeneracional? Es como una pregunta un poco amplia y compleja, pero hoy por hoy esas preguntas normalmente se responden con cuestiones como de mercado, ¿no? De decir, bueno, que sea accesible, que hoy es, de hecho, la energía solar es la forma más económica de generar energía en todo el mundo. Pero bueno, es para los jóvenes, ¿cuál es el desafío? Que ustedes, y uno lo ve en muchos casos, ustedes tienen otra concepción de esto. No solamente ustedes que están hoy en esta charla y que se quedaron incluso después de tiempo y que es maravilloso tener toda esta gente acá y que están tan interesados y tan comprometidos, sino que sus pares también son sensibles a esto, más allá de que no se estén dedicando a movilizarse específicamente en este tema. Y yo creo que el desafío está en que logren justamente hacer logren tener esa más masa crítica y más presión sobre el resto de la sociedad. Que honestamente yo creo que realmente lo están logrando. O sea, desde hace 3 años el movimiento juvenil ha crecido un montón a nivel mundial. Yo les contaba, yo les contaba hace un rato el tema de cómo empecé yo siendo joven, en el año 2004, en mi primera COP, en el año 2005, en la primera COI, o sea, y desde ese tiempo veo cómo ha crecido el movimiento juvenil. A mí me cerraban la puerta porque era joven. No me dejaban entrar a espacios porque era joven. Ustedes hoy son jóvenes y son un montón y no les pueden cerrar la puerta. Y eso para mí es increíble. O sea, el desafío es que puedan aprovechar eso que se fue construyendo y que puedan hacer uso de eso para seguir cambiando las cosas. Porque realmente creo que ahí, o sea, ustedes pueden generar esos cambios, que a muchos de nosotros nos costó años, o sea, conseguir. O sea, y hoy vemos que ustedes son tantos que realmente es genial. Y ustedes pueden seguir creciendo y seguir pidiendo en todos los espacios que quieran. O sea, no es solamente una cuestión de la movilización en la calle, es en la elección de carrera profesional que hagan, es en las decisiones que toman día a día, es en los votos que ponen en las urnas, es en los partidos políticos que conforman, es en todos los espacios. Yo creo que el desafío es ese. El desafío también es que no bajen los brazos, porque muchas veces es darse la cabeza contra la pared un montón, pero realmente creo que ahí hay un montón para seguir trabajando. O sea, ustedes pueden conseguirlo. Son muchos, realmente me parece genial. Así que aprovechen eso. Sigan creciendo, sigan instruyéndose, sigan aprendiendo y sigan basando todo lo que hagan y digan en la ciencia, que hoy está más disponible que nunca. Muchísimas gracias, Enrique, también por esos consejos, por tu exposición, por acompañarnos el día de hoy. Gran aprendizaje también. Y bueno, ahora como les habíamos adelantado al comienzo de la sesión y también como habían algunas preguntitas ahí, queríamos contarles que
ya está disponible el formulario para que sus organizaciones con integrantes entre 15 y 35 años que realicen algún tipo de iniciativa relacionada con la lucha contra el cambio climático pueden inscribirse para integrar el mapa de iniciativas juveniles contra el cambio climático de América Latina. Vamos a compartir el link por el chat, también se compartió el link de redes sociales, y vamos, por ahí también iremos contando más este tremendo proyecto, es un gran paso para visibilizar y conectar todo el trabajo que se está haciendo como organizaciones de juventudes en cada territorio, en toda la región. Entonces les invitamos a sumarse ahí, a seguirnos en redes sociales. Y para terminar esta sesión, las dejamos invitadas e invitados a nuestra próxima capacitación el martes 28 de junio a las 20 horas Argentina, creo que es Argentina-Uruguay, 19 horas Chile. Ahí también vamos a subir los distintos horarios en nuestras redes sociales. Y en esta charla nos va a acompañar un experto del IPCC, que ahí nos comentaba Enrique lo importante que es escuchar a la ciencia, y lo importante de estos informes del IPCC que están validados por todos los gobiernos, y nos acompañará para inducirnos en conceptos básicos sobre el cambio climático y también para contarnos un poquito más sobre el IPCC. Así que no se lo pierdan para dar seguimiento a todo lo que nos enseñó acá Enrique, y un abrazo grande y nos seguimos viendo. Que tengan una buena noche.